Bienvenidos al podcast Árboles de Justicia México. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Les damos la bienvenida a este nuestro podcast de Árboles de Justicia. Lo hemos preparado con mucho gusto para ustedes. Esperemos que sea de su agrado y de utilidad para su vida. Nos acompañan esta noche nuestros pastores de Árboles de Justicia y ellos nos van a estar resolviendo algunas dudas, alguna opinión de muchos temas que están en nuestra vida cotidiana. Y pues en esta ocasión queremos hablarles de cómo es la educación actualmente, ¿no? Porque estamos educados muy diferente a como era hace algunos años. Si tienen alguna duda nos pueden escribir. Pastores, bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias por este tiempo y pues así son muchos temas que queremos compartir y pues qué bueno que tenemos la oportunidad esta noche y pues adelante. Muchas gracias. Queremos iniciar con una idea que ha sonado por mucho tiempo, en el cual nos dicen que no hay quien nos enseñe a ser padres, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Creo que es un tema muy delicado porque como tal no hay una guía para ser padres. O sea, literalmente no hay un manual que esté escrito para decir cómo se tiene que comportar un padre o qué es lo que tienen que hacer los hijos. Pero yo creo que es bien importante el tema de aprender de lo que nosotros vemos. Creo que el sistema de aprendizaje en que nosotros miramos las cosas como cómo se maneja, cómo se cocina, cómo se pinta, cómo se dibuja, cómo lo que sea, creo que todo es a través de la observación. Entonces yo creo que como tal no hay un manual que enseña al padre o a la madre a hacer la función que les corresponde, pero yo creo que sí hay ese ejemplo que nos dice cómo ser buenos padres. Entonces en este tiempo creo que cada vez vamos viendo algo distorsionado a lo que nos enseñaron o lo que era la vida antes de este tiempo moderno, porque creo que entre más moderno ha sido el tiempo en el que vivimos, más torcidas se ven las cosas. Por eso creo que tiene que ver mucho con el enfoque y lo que vemos ahora, porque el día de hoy, lo que yo veo y lo que yo pienso es que hemos aprendido de todo mundo. Por ejemplo, el tema de los podcasts. Hoy cualquier persona puede hacer su podcast y decir lo que es, o decir lo que siente, decir lo que piensa, aún y no esté bien. Entonces yo creo que en este tiempo de la tecnología, cualquier persona da testimonio de su vida, de lo que piensa, y eso influye en la forma de pensar en mucha gente. Yo creo que ahí está un poquito lo interesante de esto. Sí, definitivamente es algo que nosotros podemos ver por generaciones cómo ha sido, y algo que es totalmente seguro es que en esta ocasión no aplica el echando a perder se aprende. ¿Por qué? Porque se trata de vida, se trata de herencia, ¿no? Y es algo delicado. Hay un cambio entre generación y generación porque muchos dicen pues es que nadie enseña cómo ser papás y olvidan la importancia, ¿no? de lo que es la educación y el cuidado de cada uno de los hijos, ¿no? Claro, y en este tiempo es mucha la influencia de lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Y como su nombre lo dice, los influencers, ¿no? Sí. Son una influencia para los jóvenes, para los niños, y si no está cuidado lo que están viendo, pues eso es lo que los niños empiezan a repetir, ¿no? Y es que, el asunto del aprendizaje, por lo que decíamos, tiene que ver por todo lo que nos bombardea de información. Por ejemplo, los niños todo el tiempo están pegados en una tableta. Por ejemplo, en el tema de las niñas, ellas, por ejemplo, les gustan mis pastelitos o no sé cómo se llama. Sí. Y ellas van a replicar lo que ellas escuchan, lo que ellas ven, lo que ellas perciben. Ese es lo que influye en la vida de la gente. En el caso de los padres o de nuestra edad, por ejemplo, muchas cosas que aprendimos no las aprendimos en las redes sociales, lo aprendimos en casa. Entonces nosotros somos como los que depuramos o los que aceptamos esa enseñanza, pues para poderlo hacer en nuestros hijos. Entonces yo creo que el tema del aprendizaje es muy importante, pero como no hay un manual, sí tuvimos un ejemplo. Y ese ejemplo puede ser bueno o puede ser malo.
lo que nos toca a nosotros es decir, lo bueno lo tomo y lo malo pues lo voy desechando. Pero creo que es parte de eso. Sí, pues a mí me pareció de vital importancia este tema porque en la actualidad pues las mamás y los papás no están mucho tiempo con sus hijos. Entonces como que todos esos ejemplos han venido, como dices, de personas, de las abuelitas, de las tías, de quien los cuiden, de lo que ven en televisión, en YouTube. Y pues eso va cambiando el modo de pensar en las generaciones actuales, ¿no? Porque Sí, va modelando el modo de pensar. Pues sí, porque los niños quieren repetir la forma de hablar, la forma de vestir, el comportarse, ¿no? Como estos influencers quieren copiar quieren ser igualitos a ellos, ¿no? sí, el modo de hablar, de comportarse, de reírse, pues Sí, las frases. no es la educación de los padres en sí, es todo lo que están viendo, ¿no? Entonces, sí. Y es que el tema es muy fuerte porque si ustedes se dan cuenta, no hay mucha gente alrededor que puedan influir en el comportamiento de los hijos. O sea, no hay mucho a dónde hacerse. Yo hablaba en la semana con una persona y le decía, es que tristemente nuestra familia o la familia no es un ejemplo para los demás. A mí me hubiera encantado mucho tener un tío que me pudiera a mí dar un ejemplo de vida, que amo mucho a mis tíos y los respeto y todo, pero no como lo que yo necesitaba como niño. Es un ejemplo. En el tema sociedad tampoco hay muchos ejemplos, solo el momento que la gente ve en televisión, eso es lo que la gente recibe. Por eso creo que es bien importante que nosotros como padres estemos modelando el ejemplo correcto y perfecto para pues, nuestros hijos y la gente que nos rodea. Porque sin duda ustedes influyen en la vida de los chicos. Nosotros influimos en la vida de la gente de la iglesia, compañeros, amigos, mucha gente. Y yo creo que eso es muy importante, el saber que no hay un manual, pero sí hay un testimonio o un ejemplo que puede ser ese texto que la gente pueda leer. Dice la Biblia que somos cartas abiertas leídos por todos. Entonces, como tal no hay un tema escrito, pero sí alguien nos puede leer. Y es bien sabido que los hijos son el reflejo, son el espejo, son la transparencia de lo que son los padres, ¿no? Entonces es sumamente importante y es algo que de verdad se está dejando cada vez pues más, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que comentaban eso de lo que siguen los hijos, ¿no? Ahora hablamos de diferentes edades y cada uno se reciben la influencia de lo que ven en internet, otros se ausentan por supuestamente los estudios y mucho de eso es porque hay padres ausentes por diferentes necesidades, unos porque tienen que trabajar, unos porque no tienen el mínimo interés de estar en el cuidado, en estar cultivando cosas buenas, ¿no? en el corazón y en la mente de sus hijos, y esa ausencia marca la diferencia en polos diferentes. Una, en que no están y cuando están quieren cubrir todo para la ausencia, cubrir la ausencia, pues con cosas, con regalos, con... No me molestes, yo tengo mis actividades o es mi tiempo de descanso porque toda la semana estuve fletándome y no hay ese tiempo de calidad, ese tiempo de realmente estar preocupados, porque pues es lógico que hay tiempo para trabajar, pues porque hay que mantener un hogar, una familia, pero creo que sí se puede, hay muchos padres que han sido ejemplo de que se fletan trabajando, pero llegan y se ocupan de sus hijos, llegan y les dan ese tiempo de calidad, llegan y dejan reglas establecidas y creo que eso ayuda mucho a que puedan tener el control y no se salgan los hijos chicos o grandes de lo que se ha establecido en casa, ¿no? Y creo que es algo muy fundamental. Claro. Sí, es algo que nosotros comentábamos en la mañana, ¿no? Decíamos, ¿en qué momento cambió ese modo de educar a los hijos, ¿no? Porque yo decía, mi mamá con una mirada que me hacía así, yo obedecía y yo entendía que estaba haciendo algo incorrecto, ¿no? Y ahora creo que las mamás tienen miedo a llamar la atención a los hijos porque se vaya a molestar
es que casi no lo veo porque me voy a trabajar y ¿cómo lo voy a regañar?, ¿no? Entonces, eso ha influido totalmente ahora en el comportamiento de los chicos. Es que son dos temas distintos. Por ejemplo, el hecho de que no haya la autoridad, ese es uno, y el cómo ha cambiado pues la disciplina. Y bueno, volvemos al mismo punto. Antes no se metía nadie más a nuestra casa. Solo sabíamos que el único modelo podrían ser nuestros papás, ¿no? Y conocíamos esa mirada. Hoy los muchachos conocen muchas miradas y también muchas salidas. Nosotros no conocíamos muchas salidas. Entonces el hecho de que se haya modificado todo por lo que es la televisión o las redes sociales, eso es como si tuviéramos muchos visitantes en casa mostrándonos muchas formas de comportarnos. Claro, y es que la tecnología es una gran herramienta, ¿no? Pero también si no se utiliza correctamente es un bombardeo de imagen, de ideas, que los niños a veces no lo toman correctamente, ¿no? Y como padres muchas veces te es más fácil decir, toma una tablet, toma un celular, pero no me estés molestando, quédate ahí, entretente, ¿no? Y no estás atrapado en un celular, ¿no? Sí, y el tema de la educación es porque sí, no ha habido ese manual, pero también es el hecho de la falta de autoridad dentro de la casa. ¿Por qué? Porque se meta quien se meta, los hijos deben saber quién manda y qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, decía Dianita, pues nosotros con la pura mirada, te subías a la escalera y ya te decía nada más. Tú ya sabías que era baja, deja ahí o salte o a dónde vas. O sea, ya teníamos bien como esas señales bien identificadas, ajá. Pero hoy no, porque ya no solamente somos los 4, sino somos los 4 más un montón de ejemplos. Y pues el tema de la autoridad sí tiene que ver mucho, porque como dicen, yo como papá, ¿cómo le voy a tener miedo a un hijo de que se moleste? O sea, no hay forma de que eso en un ambiente normal suceda. Sin embargo, existe, ¿no? Que por comodidad o por evitarme la discusión, la instrucción, la corrección, mejor no le digo nada porque quiero llevar la fiesta en paz, mejor no le digo para no incomodarlo, o no he estado tanto tiempo que voy a llegar y a regañarlo. Entonces, todos esos pretextos, todos esos argumentos se han levantado y han crecido tanto que llega a pasar eso, y lo vemos en las escuelas, ¿verdad? Con los compañeritos, con las compañeritas, los vemos en las familias alrededor, y es algo que preocupa. Sí, preocupa porque la verdad es que las generaciones ya no están produciendo nada, ¿no? Se sienten como tan intocables, que nadie los puede regañar. Creo que ahorita han malinterpretado con todas estas cuestiones de los derechos y el feminismo y la discriminación, y la verdad es que los jóvenes ahorita han crecido ese ego y dicen, pues a mí ya nadie me puede tocar, ¿no? Yo soy libre de hacer lo que quiero. Como dices, no reconocen autoridad y no, pero es muy complicado. Pero es que es eso. Si no hay autoridad en mi casa, por ejemplo, cuando nuestros papás, bueno, en mi experiencia, cuando mis papás me daban la atención que yo merecía en el momento de hacer algo que no era correcto, yo jamás pensé en demandarlos. Jamás pensé en que alguien me defendiera. ¿Por qué? Porque no estaba esa información que viene de afuera. Ahora, el tema de las leyes, el tema de los movimientos sociales siempre tiene un buen principio, pero no lo encaminan, una buena intención, pero no lo encaminan y no lo aterrizan correctamente. Porque el tema de hoy es, tú ves los encabezados de las publicaciones y dicen que darle una nalgada a un niño es, dicen nalgada a tiempo es un error porque uno les genera o les produce un trauma psicológico. Bueno, eso no sucede. Definitivamente eso no sucede, pero la información entra cuando nadie se pone en la puerta. O sea, a mí me puede decir lo que sea internet, puede decir lo que sea la escuela, pero yo vigilo como papá, como pastor, que entra a mi casa. Ese es el problema.
El problema, como dicen ustedes, no ha sido un tema en donde los papás han estado porque les dan las tabletas. Porque no, pues vete para que no tener un problema. No quiero discutir contigo. El problema no es eso. El problema es que uno como papá se levanta a gobernar su casa. Y el gobierno también a veces es guerra. Sí. Y la guerra es importante. Y es que esta nueva generación, la generación de cristal, ¿no? Como su nombre lo dice, la famosa frase de como jarrito de Guadalajara, ¿no? Tantito te hago y ya sientes que pasa esto, ¿no? No puedes ni llamar la atención a tu hijo porque ya te quiere demandar, trae esas ideas erróneas, ¿no? De los derechos, ¿no? Sí, nos tomamos de las clásicas frases de que los niños son bien listos y nos toman la medida. Todo el mundo lo sabe, pero pocos realmente se dan cuenta en reaccionar. Es cierto, una vez que yo ya le permití, una vez que ya... Ellos conocen su límite y con quién. Sí, una vez que ese jarrito de Guadalajara ya me está haciendo pucheros y que no le puedo decir nada, y yo lo permití, no, ya, de ahí se van a tomar y lo hacen continuamente en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, es conocido, pero es ignorado el tema, ¿no? Es no solamente en ese aspecto, sino yo vuelvo a lo mismo. Creo que hay situaciones que sí pueden ser totalmente controlables, pero las familias en este tiempo pues no están dispuestas a sentarse a platicar, a ponerse de acuerdo. Somos una familia, estos son los roles, estos son las obligaciones, estas son las cosas en las que tenemos que aportar cada uno. Todos disfrutamos, todos participamos, pero todos tenemos un papel y un rol, ¿no? Y en ese papel y en ese rol entender la jerarquía familiar, que eso realmente es algo importante, y no porque unos sean más o unos sean menos, pero es el papel que nos toca. Hay algo bien importante que muchas veces por querer dar la participación a los hijos se termina haciendo todo lo que dicen los hijos, ¿no? Y la verdad es que los hijos no están para decir qué es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si uno como papá batalla tomando decisiones, ahora, tomando en cuenta el consejo o la opinión o lo que ellos, o el capricho, que muchas veces también así es, lo que ellos quieren hacer, pues es jugar el papel de la familia, pues todo chueco, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que hay familias que dicen, no, aquí pues el rol es parejo, ¿no? Entonces, realmente como padres hay una responsabilidad, hay un papel que jugar, y cuando nosotros subimos a ese nivel, dándoles la libertad, la oportunidad de que ellos puedan hacer lo que quieran a ese nivel, yo lo veo de esta forma. Es como si yo soy el papá, ustedes son los hijos, y en esa jerarquía, en ese nivel, yo te subo, es como si te estoy quitando mi autoridad, mi paternidad, y te estoy dejando huérfano, porque no vas a tener un límite, no vas a tener ese modelo de guianza, de instrucción, de educación. Vamos a hacer aquí una fiesta, todos tranquilos, todos relajados, pero todos hechos bolas y todo un despapalle, ¿no? Pero es que, perdón, dice Facebook, ¿qué piensas, no? Y la gente escribe ¿qué piensa? El problema es que esa frase se ha malentendido. No podemos decir todo lo que pensamos. Ese es un punto bien fuerte, ¿no? Entonces lo que dice Matsi, dejamos participar a los hijos y creen que los hijos tienen derecho a participar en todo, y los hijos no tienen derecho a participar en todo. Ahí les va el por qué. Porque como hoy las redes sociales dan la oportunidad de que levantes la voz, los jóvenes han entendido, o la gente en general, no los jóvenes, la gente en general ha entendido que puede opinar de cualquier tema con quien sea a la hora que quieras, como quieras. Entonces, hoy los jóvenes, los adultos, todas las personas que ustedes se imaginen, creen que pueden decir lo que piensan. El mismo presidente en una mañanera dijo, yo digo lo que pienso. No se puede decir todo lo que uno piensa, porque puede lastimar. Entonces, como la gente dice todo lo que piensa, se meten muchos problemas. Entonces, como las redes sociales permiten que opines y que digas todo lo que piensas y todo lo que sientes, los hijos pueden meterse en cualquier tema, y no se pueden meter en cualquier tema. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando éramos más niños, éramos niños,
no podías meterte en la plática de los papás. No, claro. Y hoy los niños se meten cuando quieren, como quieren y a la hora que quieren. Y yo me acuerdo que tenías que tu papá te volteara a ver para decirle algo. Entonces, cuando nos empezamos a ser permisivos en esos detalles, es donde se suben, como dice mi esposa, se meten a empezar a tener opiniones de cosas. Y cuando son más pequeños, pues un niño no tiene respuestas. Tendrá todas las preguntas, pero respuestas no tiene. Entonces, un hijo, tiene que ser formado desde muy pequeño como, pues, de la mejor manera. Digo, no todos sabemos o no todos supimos, pero creo que sí empieza a haber ese modelo para empezar a formar a los niños o corregir a los niños para que tengan una buena vida. Claro. Y dice una palabra importante, el permitir, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, pastores? Hemos preparado este tiempo para que sea una herramienta para la gente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya llegaste a ese punto como papá de tener miedo a la reacción de tus hijos, que ya te rebasaron y no sabes cómo poner un límite, ¿no? ¿Qué consejo darían para que uno como papá que ya llegó a ese punto vuelva a tomar el control y que el hijo respete el tiempo, que respete la autoridad del padre, ¿no? Pues yo creo que tomando el consejo más sabio, que es lo que es la palabra de Dios para nuestra vida, ¿no? Esa guía. Y la palabra de Dios en Proverbios 23 dice que nosotros no rehusemos la disciplina, que no te niegues a poder poner ese orden. ¿Por qué? Porque son nuestra herencia. Entonces, para todos aquellos que les ha costado trabajo, que incluso ya están teniendo problemas, porque ya no tienen hijos chiquitos, ¿no? Que chiquitos pues ya los entretenían y ya, o los dormían y ya, ¿no? O los encargaban con la abuelita, con el familiar, o en la guardería, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de solamente berrinchitos, sino de ya problemas con jóvenes, con adolescentes, incluso con hijos ya casados, porque todavía se da que la educación que no se dio a temprana edad y van creciendo, sigue acarreando problemas. Entonces, yo creo que nunca es tarde, y sobre todo si tienen hijos pequeños y no han logrado y ya les hacen berrinches y ya les hacen faltas de respeto, todo, que tomen el consejo de la palabra, y es: no te rehúses, no te niegues a la disciplina. Ahora, disciplina no significa que necesariamente tiene que ser los castigos, los golpes, ¿no? O sea, realmente todo creo que radica en la instrucción continua, y esas llamadas de atención que sí pueden ser a tiempo y evitan muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces yo lo que podría decir es: haz caso a la palabra de Dios, y la palabra de Dios te dice: no omitas este punto tan importante. ¿Por qué? Porque son tu herencia. En amor y disciplina, en dice amor la y palabra. disciplina. Sí, pero en el caso de corregir, porque, o sea, cuando uno empieza desde pequeño bien, pues no hay tantos problemas. Pero cuando hay que corregir, ¿no? Yo me imagino a un adolescente, un tema en donde son los más latosos. Nosotros fuimos pastores de jóvenes por muchos años, y la edad más difícil para un papá y para un niño es la adolescencia, en donde yo espero no batallar mucho con mis hijas por todo lo que uno ha sembrado en ellos. Pero cuando tú ves a los jóvenes de la iglesia, a los jóvenes de otras iglesias, a los primos de la edad, adolescentes, ¿no? Muchachitos, toda esa edad es una edad muy complicada, en donde creo que uno de los primeros puntos a seguir es que uno como papá tiene que buscar a Dios para que Él le dé sabiduría, porque sin duda una de las cosas que ha sucedido es que ha habido una falta de orden en el tema de que ahora los patos le tiran a la escopeta. Exacto. Entonces, en Dios obviamente va a empezar a traer orden, pero también traerá luz a la vida de un hijo y a la vida de un padre para empezar a corregir, porque si no corrigen, a veces se lo dejamos todo, como alguna vez decía, todos los mexicanos, o no sé si en otros países, suponemos. Si yo me enamoro de una niña, es un ejemplo, que no es cristiana, dices: supongo que ella se va a acercar a Cristo. Supongo que si hago esto, voy a estar bien. Supongo, todo es suponer. Y no podemos suponer algo que estamos viendo. Hace rato platicábamos, nada nos puede sorprender. Pero siempre suponemos que va a estar mejor. El problema es que nunca suponemos que va a estar peor. Entonces, cuando nosotros vemos a un padre batallando con unos hijos,
con un hijo, con una hija, que ya al revés, ya el papá le pide permiso o la mamá le pide permiso al niño o al muchachito, es porque no ha habido el gobierno en casa, ¿no? Entonces yo sé que Dios siempre trae orden, porque por ejemplo en mi vida, que no voy a contar mi testimonio, pero yo fui un niño muy rebelde y lo cuento con vergüenza, no con algo como de qué sentirme orgulloso, pero ahí no solamente hubo disciplina en mi casa, sino también hubo castigo, hubo vara, y es algo bien distinto entre la disciplina y la vara, porque dice la palabra que en amor amonestemos a nuestros hijos, en amor. Y la disciplina no son golpes, la disciplina son reglas, la disciplina son normas, son líneas en donde tiene el niño o el joven que caminar. Y la vara no es para la disciplina, la vara es para el necio, para el que, lo digo, no es para el que desobedece, no es para el que se equivoca, es para el que no quiere entender, ¿no? Entonces, al que ya se le ha hablado una y otra vez, al que ya ha tenido reacciona. la oportunidad de obedecer y no quiere obedecer. Entonces, un día una persona me dice: pastor, mi hijo me contesta, y es bien grosero. Y el niño ya tenía como 15 años por ahí así. Y le digo: ¿y luego? Y me dijo: pues no lo soporto, ya es así muy preocupante. Y yo me hago responsable de lo que digo. Y le dije: ¿y ya le diste una...? No, ¿cómo crees, pastor? Ya tiene 15 años. Le dije: tú dale. Pasa la semana y resulta que viene y me dice: ¿qué crees, pastor? Que le pegué. Le di su correctivo. ¿Y qué pasó? Y me dijo: pues se fue llorando. A los 5 minutos regresó y me pidió perdón. Le pregunté: ¿cuántas veces había sucedido eso? Me dijo: nunca. Siempre hace lo que hace y se iba ya, ¿no? Pero el momento que lo corregí, algo sucede. Y bueno, como dije al principio, no hay un manual para que esté escrito qué es lo que tienes que hacer, porque no todos vivimos, ni experimentamos, ni sentimos, ni necesitamos lo mismo. Pero en mi experiencia, en lo que yo viví, fue tener un padre muy duro en lo que se dice. Porque tampoco era como soldadito, pero sí había cosas en las que decía y se tenían que hacer. Y digo, una madre igual, ¿no? Mi mamá es igual. Pero creo que eso funciona. Lejos de odiarlos, de tener un rencor por tanta disciplina, porque en mi vida sí hubo ganchos, sí hubo cable, saben de qué hablo, hubo chancla, hubo matamoscas. Una mano bien pesada. Sí, una manita pesada. O sea, lo que ustedes vivieron, me imagino, lejos de odiar o lejos de tener un rencor, un resentimiento por lo que hicieron ellos, la verdad es que los amo mucho. Por eso dice la palabra, ¿no? Que tenemos que corregir a nuestros hijos en amor y toda nuestra vida tiene que ser para con ellos en amor y disciplina. Esto no es así. Deja eso, suelta eso, límpiate ahí, límpiate allá, porque así es la vida. Entonces un hijo... Cambia tu actitud, no me hables así, respeto. Exacto, un hijo cuando ha vivido en amonestación, sin duda va a ser un niño o un hijo especial. Entonces, si ya son papás que batallan con un adolescente, nunca es tarde para darle un catorrazo. Y perdón que lo diga, pero siempre es importante demostrar quién manda. Siempre es importante marcar quién es el que manda. ¿Por qué? Porque yo lo digo, todos los adolescentes piensan que se merecen cosas. Todos. Yo fui adolescente, sentía que me merecía la tierra y la verdad es que no. Lo único que merecía eran unas buenas. Que te fueron dadas. Sí. Y no estoy diciendo que eso haga con sus hijos, estoy diciendo mi experiencia. Sí, para que sepa la gente. Sí, y la otra tampoco es lo que hacemos con nuestras hijas, pero eso es a lo que no queremos llegar. Preferimos estar en una constante instrucción, en una constante corrección cuando es necesario, a tener que llegar a que crezcan, a que lleguen a la adolescencia, a la juventud y estar batallando con eso. Entonces, siempre es a tiempo. Es que muchas veces, como se puede decir, es más fácil decirle a tu hijo: vete, hazlo, que tener un enfrentamiento con él de no, quédate, sigue la instrucción, hazlo.
Y como papás no quieres llegar a ese punto, ¿no? De estar con ese roce como hijos, pero pues no debes de soltar esa disciplina en ningún momento, ¿no? Sí, no. Porque, te digo, últimamente se ha malinterpretado todo esto y dices, mejor no me meto en un problema, vete. Soy tu hazlo, amigo. te doy esa libertad. Somos amigos, ¿no? Sí. O los papás, perdón, hasta que dicen, mejor que lo haga aquí en la casa, que lo haga Sí. fuera. Aquí donde lo estoy cuidando, Sí. aquí donde estoy al pendiente, cuando no es necesario ni siquiera que lo prueben, ¿no? Sí. Sí, pero dijiste algo, amigo. A veces los papás quieren ser amigos de los hijos y no podemos ser amigos. Yo os lo he contado, un día le dije a mi papá, es que somos los mejores amigos porque sin duda tienes tus amiguitos, pero hubo un tiempo así donde yo le platicaba mis pensamientos, mis sueños, mi todo así. Y llegó un punto donde yo le dije, es que eres mi mejor amigo. Y él me dijo, yo no puedo ser tu amigo, soy tu papá. Lo entendí muchos años después. Pero es verdad, o sea, yo no puedo jugar con mis hijas a que son mis amigas. Porque como amigos permites cosas, escondes cosas, toleras cosas, muchas cosas que hace un amigo, ¿no? Pero como papá no puedes comportarte como un amigo porque tu función no es ser su amigo, tu función es ser un padre y la función de un padre es corregir, es dar dirección. Es guiar. Es guiar, es limpiar un camino para que el joven camine bien, no camine como si no le importara nada. Y hoy a los muchachos caminan como si no les importara nada, incluyendo que tienen un papá o que tienen una mamá. Sí, llega un punto en el que te conviertes en padre también, ¿no? Sí. Y ahí es donde recuerdas todo lo que hicieron tus papás y valoras todo eso, ¿no? Más que lo que decías de guardar rencor, de tener un coraje hacia tus papás. Si te das cuenta que lo hicieron en amor y por tu bien es cuando empiezas a valorar todo eso. Y eso se convierte en amor hacia tus papás porque sabes que era lo mejor para ti, que buscaban lo mejor, que querían lo mejor, ¿no? Entonces ahí es donde ya empieza tu rol como papá y buscas lo mejor para tus hijos, tal vez recordando cómo te instruyeron, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera. Y que en el momento de la corrección tal vez uno no lo entiende, ¿no? Sí. Pero lo entiendes cuando eres papá y dices, qué bueno que lo aprendí, qué bueno que hoy lo puedo enseñar, ¿no? Y eso es algo importante. Pero también hay de dos, por ejemplo, hay gente que dice, yo quiero que mis hijos vivan esto, porque yo viví así o porque no me gustó. Pero no se trata de lo que a mí me gusta, se trata de lo que es correcto. Sí, o sea, no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que es correcto. Por ejemplo, yo puedo decir, es que yo quiero que mis hijas hagan esto porque yo de niño... Pero no se trata de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me gustaría que ellos vivieran, se trata de lo que es correcto. Por ejemplo, en la salida de un adolescente. No se trata de que, que salga para que se divierta, para que no esté encerrado. Bueno, ¿quién le dijo a un papá que el niño se va a traumar por no ir a una fiesta? ¿Quién le dijo? Nadie, solo supone. Porque a mí me prohibieron ir a muchas fiestas y yo hice mis corajes y me salvaron de muchas cosas. Yo. Pero suponemos que el niño está deprimido. No, el niño va a encontrar cómo pasar la tarde porque son muy inteligentes. Entonces, no podemos combinar amigo con papá porque eres un papá o una mamá. Sí, no podemos combinar nada de eso porque no van. Y en el otro tema de poder suponer, yo creo que siempre suponemos para su conveniencia o para mi comodidad, ¿no? Entonces, si yo permito cosas porque supongo que mi hija necesita, no puedo suponer que a mi hija le hace falta una fiesta, yo como papá, porque no es que suponga, es que yo sé que en ese lugar se va a contaminar por lo que ve, por lo que huele, por lo que escucha, por el lugar donde está. Es eso, no es suponer, es darnos cuenta de lo que es correcto. Entonces, es que a veces como papás te preocupas por cosas que tal vez ni siquiera van a pasar, ¿no? Te preocupas por qué va a pasar cuando tu hijo te pida ir a una fiesta. O qué va a pasar cuando tu hijo te pregunte sobre el alcohol o las drogas, ¿no? Y a veces ni siquiera va a pasar, pero si tú lo permites, obviamente despiertas esa inquietud en tu hijo de querer ir a una fiesta, de querer probar alcohol, de querer probar una droga. Pero si lo alejas de todo eso, no va a llegar ni siquiera el momento en el que tu hijo te diga quiero ir a una fiesta porque no va a ser una necesidad para él. Sí, pero si tú lo llevas a donde hay fiesta, tú mismo le provocas esa inquietud y ya le gustó y cada 8 días, ¿no?
cada rato, y más en la prepa. Creo que ese es un gran error el que digamos, ¿no? Pues es que para que vea y él decide si le gusta o no. Y pues creo que es un gran error porque no es cuestión de decisión. Como decías, es cuestión de hacer solamente lo correcto, ¿no? Bueno, y hablando de todo este tema, pues ya vimos que cuando nuestros hijos son pequeños son adolescentes, pero algo que la verdad se me hace muy grave es cuando llegan a una edad adulta, ¿no? Donde quieren formar una familia y todo eso que aprendieron, pues lo implementan en esa familia, ¿no? Y si fue un adolescente que no fue instruido, que no fue corregido, que se le dio todo, que no fue enseñado, que se le permitió todo, por eso vemos tantos casos de falta de compromiso ahora en una relación o a la hora de formar su familia, ¿no? Lo que pasa es que nosotros replicamos todo lo que aprendemos, porque lo aprendimos en casa. Por ejemplo, un muchacho que no sabe hacer nada en casa, va a llegar a una casa y va a esperar que la otra persona lo haga. Y va a haber un problema. Pero creo que lo más difícil es para los papás. O sea, no solamente la vida de este muchacho, sino para la vida de un padre que sin duda no puede suponer que le va a ir bien. Otra vez volvemos a esa palabra. Tenemos que suponer que le va a ir mal. ¿Por qué? Pues porque esta lluvia de información que recibimos todos los días de todas las personas van a moldear lo que somos o moldean lo que somos. Si vamos al trabajo y nos llenamos de problemas, de presión, llegamos a la casa reproduciendo eso, ¿no? Si vivimos una vida feliz en casa, vamos al trabajo a reproducir eso. Entonces yo creo que este tema de influencers, de tiempo de influencers, porque todos influimos en alguien, o sea, a lo mejor la palabra es para internet, pero realmente es que todos influimos. Tú como jefe, como dueño, como papá, como hijo, como compañero, como maestro, como pastor. Somos influencia y recibimos influencia, sí, para alguien, pero los muchachos del día de hoy están saliendo de las casas bien mal criados, bien mal educados, bien mal formados, porque no ha habido un gobierno en casa. La mayoría de las historias de la Biblia hablan respecto a las familias, aunque no parece, pero desde el principio, desde Adán y Eva, habla de una familia. Y tú vas así todas las historias y hablan de familias disfuncionales, la familia de David, la familia de muchos de los actores de la palabra o de las historias. Ustedes van a ver que salieron de familias disfuncionales. Entonces, cuando un muchacho sale de esa casa y va a crear su propio hogar, lo va a crear todo torcido, como un árbol, ¿no? Naces chueco, vas chueco por la vida, no te esperes a que algo salga bueno. Siempre el ejemplo de un buen hogar tiene que ver con lo que tú viviste en casa, o que tú decidas romper con todo eso que viviste en casa, porque no todas las historias vienen de un trasfondo de problemas, sino de que alguien tomó la decisión de decir no quiero vivir como ellos. Sí. Entonces cuando uno se da cuenta que uno puede tomar la decisión de ser un modelo o por lo que sueña, lo pueden hacer. Siempre tiene que ser con la ayuda de Dios, porque es muy difícil sin Dios. Pero cuando alguien quiere hacer las cosas, pues es porque las va a hacer. Cuando alguien no las hace, simplemente es porque no quiere. Y yo creo que en ese tema, muchachos, la iglesia tiene que meterse mucho a enseñar eso a los padres y empujar a los papás a que rompan esos esquemas para que ellos puedan salir adelante. Porque sin duda nuestra sociedad está así, no por el gobierno, no por cualquier otra cosa, sino por los problemas en la familia. Y que tristemente todas esas fallas, ¿verdad? Vienen desde justo lo que decías, no te preparo, no te pido, no te exijo, porque pues simplemente quiero que te ahorres ese esfuerzo, ¿no? Y cuando salen y ya quieren tener un compromiso, entonces realmente no pueden ni siquiera tenerlo, ¿no? Y no solamente eso, sino el que, en otro ejemplo, que muchas veces los papás quieren solucionar la vida de los hijos haciéndoles todo. Y entra nuevamente el que, no, tú no lo hagas.
No, tú no necesitas hacer eso, yo lo hago por ti, pero cuando ellos necesitan hacerlo solo, hasta un solo trámite, Sí. muchas veces ni un solo trámite luego pueden hacer. ¿Por qué? Porque todo se les ha solucionado, porque todo se les ha dado, ¿no? Y viene al otro extremo también. Ahora, son personas, adultos, jóvenes, niños, que no pueden valorar las cosas porque todo se les ha dado a manos llenas y no tienen la conciencia, ni el respeto, ni el valor de poder decir, esto es resultado de un esfuerzo, tengo que agradecerlo, tengo que cuidarlo, y al contrario, ¿qué puedo aportar? ¿No? Eso ya es una mentalidad totalmente escasa. Sí, y es muy duro porque hoy en día no valoran el cansancio de sus papás, el sueño de sus papás, el esfuerzo, ¿no? Por eso se han vuelto así como con ese corazón duro, porque nunca han trabajado, porque nunca han batallado de nada, porque si quieren tenis nuevos los tienen en el momento que ni siquiera que los necesitan, que se les antojan, ¿no? Es que el amor provoca eso, que haya confusión. Por eso lo que hablamos el domingo es muy interesante, porque yo no puedo idolatrar a mis hijos para darles todo lo que me piden, pues si no es un Dios. Y realmente lo tenemos, muy bueno, no lo tenemos. La gente tiene a los hijos como un Dios. Cuando el Dios me lo pide, se lo doy. Bueno, su Dios, porque ese es un problema. Pero vamos un poquito más atrás. La pregunta tenía que ver con ir a ser una familia y replicar eso. Por eso vamos un poquito más atrás. O sea, imagínate, el problema no solo es que sepas que tu hijo esté mal criado, o tu hija esté mal criada, sino que todavía le permites empezar una relación. Ese es un problema. Porque si tú ves a tu hijo y tú no lo ves listo para ir a un trabajo. Tú no lo ves listo para ir a predicar. Tú no lo ves listo para esto. Para servir. Tú no lo ves listo. Pero sí lo ves listo para coquetear. Sí lo ves listo para tener su novia. De novio. O sea, para eso sí lo ves listo. Ese es el punto. Por eso esa palabra a mí me pegó, porque eso lo he estado hablando, el tema de suponer. Es que supongo que ya va a sentar cabeza. La gente nunca sienta cabeza porque supusieron que algún día iba a haber el tiempo donde iban a madurar. Bueno, tu hijo o tu hija no hacen esto, no hacen lo otro, no hacen esto, tampoco lo otro. Pero sí lo puedes poner con su niña o con su niño. Y todo lo alimentas, lo nutres, lo emocionas, haces todo un mundo. De festejas para poderlo sacar. O sea, tú realmente estás... Bueno, la mente de la gente está mal al saber que tu hijo no está listo, pero lo avientas a la prueba más complicada de la vida, que es el matrimonio. Y digo, más complicada cuando no estás maduro. Cuando estás maduro, pues es el paso más bonito que puedes tener. Pero ese es un problema porque sin duda le vas a presentar el fracaso de la forma más cruel que tus papás te empujaron. Entonces, cuando uno no está listo, es una decisión muy dura el casarse o el hacer una relación o tener una pareja, sobre todo cuando tienen un niño teniendo más niñitos. Pero yo creo que es un tiempo donde nosotros como iglesia tenemos que ir poniendo orden en el pensamiento de los papás. Ahora, espero que estas pláticas abran los ojos a esos papás para poderle decir, oye, pastor, pastora, tengo esta situación. Porque otra vez suponemos que va a crecer y que vamos a estar bien. No supongas, mejor atiéndelo. Porque eso pasa con el médico. Supongo que es un dolor de cabeza y resulta que es un tema de cáncer. No podemos suponer algo. Entonces, tenemos que atenderlo. Como iglesia tenemos que atenderlo. Y sobre todo es el tema de la consejería, en donde tenemos que ir ordenando, porque sin duda Dios nos da sabiduría para ir dando el consejo y la dirección, pues en las necesidades particulares de cada familia. Pero si no se acercan, yo también supongo que están bien. Y esa no es mi responsabilidad como pastor. Porque cuando hablamos del tema hijos, padres, es porque yo sé a quién acercarme cuando tengo un problema donde mi cabeza no es suficiente, y es con los padres. Entonces, cuando no hay una salida, pues ¿qué haces? Pues voy con alguien que me pueda orientar, que me pueda aconsejar. Entonces, en este tema, que es tan importante el tema de los hijos, sí es un tema donde tenemos que tomar tiempo para decir, oye, pastor, pastora, ¿qué hacemos con este niño o esta niña?
o estos hijos que no entienden o cuál es el error que yo tengo como papá, porque de ahí viene todo eso. Todo lo que está viviendo el joven tiene que ver por los papás. O sea, los culpables de todo son los papás. Un niño que da lata hoy, un joven que da lata, una joven que da lata hoy, es porque un papá nunca lo atendió o nunca le dieron dirección correcta a lo que está viviendo el niño y hoy es el resultado. Sí, me sorprende mucho esa parte que dices que no está listo para trabajar, no está listo para servir, no está listo para otra cosa, pero sí pueden hacer cosas de grandes, ¿no? Es que quiero que pruebe un poquito el alcohol para ver si le gusta o no y que lo haga aquí en la casa y no lo haga con los amigos, ¿no? Es que sí puede irse en un Didi a una fiesta porque lo invitaron, pero no sabe tomar el camión para la escuela, para la iglesia, ¿no? Entonces, toda esa parte pues nos corresponde efectivamente a los papás y se confunde al decir yo soy tu amigo y yo quiero que tú vivas sin sufrir como a mí me pasó, ¿no? Que no te cuesten las cosas como a mí me costaron. Y pues creo que no se trata de eso, es sí adelantarles un paso, pero en ese camino que aprendan a valorar. Claro, pero uno aprende eso, Dianita, desde que lo enseña a ser responsable de niño. Yo, por ejemplo, le digo a Nori, a la más grandecita, le digo, yo quiero que a la prepa te vayas en tu carro. Pero mientras no me cuides esto, ¿cómo te hago responsable de algo más caro? ¿Cómo te hago responsable? ¿Cómo te doy la confianza? Y eso se va quedando en su cabeza. Porque yo, como papá, diría, es que yo no tuve esto cuando tenía tu edad. Pero a mí me toca, como papá, enseñarle lo que yo aprendí de grande, ¿no? Porque otra vez suponemos que lo van a entender y no, los niños no lo pueden entender. Se los tiene uno que meter a la cabeza con la instrucción, con la corrección, con la disciplina. Con el ejemplo. Con el ejemplo. Entonces, los muchachos, otra vez, no pueden solucionar muchas cosas porque no les han dado esas respuestas. No es culpa de los chamacos, aunque ya a una edad son conscientes y son responsables, pero la culpa es de los papás. Sí, que probablemente fueron niños pequeñitos que todo se les resolvía, ¿no? Y eso es algo también bien impactante, cómo hay una ayuda que de repente ya no se convierte en ayuda, sino en un mal total. ¿Por qué? Porque les queremos resolver todo, desde un trabajo, desde algo a nivel kinder, primaria, secundaria, resolverles todo, que el mensaje que se les manda a los hijos cuando uno les soluciona todo, cuando no permitimos que ellos vean las soluciones, los caminos para resolver una simple tarea, es mandarles el mensaje de yo te tengo que ayudar porque tú eres incapaz. Yo lo tengo que hacer contigo porque yo sé que lo vas a hacer mal. Y es un mensaje tan fuerte que después cuando ellos ya ponen la cara de ay, es que soy incapaz, entonces estamos recibiendo el mismo mensaje después, lo veo incapaz, lo voy a ayudar. Es el mensaje que va circulando y que se vuelve un círculo vicioso porque él no me dijo nada. Yo supuse, nuevamente la suposición, que no podía, o le quise ayudar porque pues a mí no me ayudaron, o le quiero ayudar para estar presente. O sea, hay un equilibrio hasta en esas cosas, ¿no? Claro que cuentas conmigo y vas a tener mi apoyo, te quiero ayudar, pero no te voy a resolver la vida, ¿no? Necesito que lo intentes. Sí, ¿no? exacto. Ajá, sí. Ver, y hace tiempo leía una reflexión acerca de cómo los padres quieren resolver la vida de los hijos y me mandan toda esa ayuda excesiva, ¿no? Y se convierte en sobreprotección, en permitir que muchas cosas no sucedan. Y ya cuando ellos tienen que salir solos, no pueden, ¿no? Entonces llegamos a la misma conclusión. Van creciendo y nada pudieron realizar. ¿Por qué? Porque eso fue desde pequeños. Entonces es como que una alerta. Los que apenas van a ser papás, los que tienen hijos pequeñitos, siempre hay un buen tiempo para tomar la decisión. Como papá no puedes bajar la guardia, ¿no? No puedes permitir cosas porque en un momento te cambia todo.
y tienes que estar atento a todas esas señales. En el momento en que veas algo que no es correcto, no lo dudes, ¿no? Es que es un tema, amigo, que recibimos de afuera. Por ejemplo, otra vez voy. Nuestro presidente. El presidente dice, yo trabajo 2 jornadas diarias, 16 horas. Bueno, a él, ese señor no se le paga por 16 horas. ¿Sabes por cuántas horas se le paga? Por las 24 horas. Inconsciente o conscientemente, los papás replican eso. Soy papá durante el niño está en la escuela. Pero es papá hasta para cerrar la puerta en la noche. Una vez hablaba con un hombre, un señor, y decía, es que yo me acuesto y que los cierren la puerta y yo me voy a dormir, yo no sé. Y le dije, perdón, pero a mí me enseñaron otra cosa. Yo las veo a todas acostadas y yo soy el que va y cierra las puertas. Que vigila el gas, que sale y que revisa todo. Bueno, eso yo lo aprendí. Porque soy el papá y soy el hombre y soy las 24 horas, no soy nada más cuando trabajo. Ese es un problema porque los papás sí tienen como ese horario, ¿no? O sea, soy papá las 24 horas. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste con lo que te di? Por eso el tema de la atención no solamente es cuando van a la escuela y cuando regresan, es como, voy a ver tus cajones, voy a ver tu historial de internet. ¿Por qué? Porque después me voy a hacer el sorprendido de que te encontré haciendo algo o de que te encontré ya con un problema, por lo mismo suponer. Y somos papás las 24 horas. Pero la responsabilidad del otro lado es que también eres hijo las 24 horas. Tú no puedes como hijo hacer lo que se te dé en gana cuando quieras porque eres un hijo. Y bueno, ya después vamos a, yo creo que hablar más de este tema de los hijos porque hay historias muy increíbles acerca de los hijos y cuando un hijo no está comprometido o no ha entendido su posición como hijo, pues va a hacer lo que quiere. Sí, ser hijo cuando me conviene, cuando necesito que me den, cuando necesito que me apoyen, cuando necesito esa parte, ¿no? Pero ya grande y cuando también capaz, me conviene. sí, cuando ya me conviene, ya soy incluso, ¿no? Como, No te como metas lo llaman. en mi vida, ya soy grande. Sí. Quiero ser independiente, ¿no? Y esa situación. Pero el tema de hijo también tiene que ver con pacto, no nada más como esposo, sino también como hijo. O sea, un hijo tiene que estar comprometido a ver por los padres a la edad que tenga. A la edad que tenga. Sí, y es que hay muchos jóvenes también viendo esta parte, ¿no? Este tiempo. Entonces, pues que ellos entiendan y cambien esa mente que deben ser una ayuda, un apoyo para sus papás, ¿no? Que cambien ese chip de no tengo que recibir todo. También yo necesito aportar a mi casa, necesito ayudar, necesito ser esa fuerza para mis papás también. Pero eso se aprende en casa, amigo. Y si no se aprende en casa, se aprende en la iglesia. Porque fíjate, la historia de Noemí y de Ruth es una historia bien increíble. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, mueren los hijos de Noemí y le dice la mamá, pues hijas, pues ya váyanse a sus casas, yo no tengo, aunque pudiera tener hijos, pues van a estar ya bien viejitas para cuando ellos crezcan, no les van a gustar. Pero hay algo bien padre porque dice que Orfa va y le da un beso y se va. Lo mismo que hicieron muchos, con un beso se fueron. Pero Ruth, ella sí se sintió hija. Y abrazó a Noemí y le dijo, me quedo. Te amo, te amaré siempre. Eso fue lo que dijo una hija. No tiene que ser de sangre, pero sí fue una hija. Y era su suegra, ¿no? Era su suegra, pero tomó la posición de hija. De y hija. Dijo, tú vayas. De honrarla porque vio que estaba sola. Exacto. Y dijo, me quedo contigo. Y la enseñanza de eso es que uno como hijo también vive bajo pacto, a decir, la necesidad de papá, la necesidad de mamá también es mía. Su preocupación también es mía. Pero ¿sabes qué vemos? El papá bien preocupado, la mamá bien preocupada y el niño en la tableta o en el Xbox o en el fútbol o en el karate. O pidiendo o exigiendo, ¿no? O cualquier Y algo cosa. tan fácil, ¿no? Llegan los papás con la despensa, cargados, cajas y cajas, y los hijos, ya llegaste, ¿no? O sea, ni siquiera me puedo parar a decir, te ayudo, te quito esto. Sí, pero esa es la actitud, amigo. La actitud tiene que ser que un hijo también tiene que entrar en el pacto de decir, papi, lo que a ti te duela, a mí me va a doler. Porque si no lo provocamos en los hijos, ellos se van a ir y nosotros vamos a pasar a ser sus empleados. Un día, perdón amor, dije, si tú tratas a tu hijo como un rey, fíjate que tú no seas el sirviente.
tú tendrías que ser la mamá o el papá rey, pero resulta que tú lo pones como un rey y resulta ser el sirviente o el criado o el esclavo. Entonces, volvemos a lo mismo. Necesita la gente consejería en el tema familiar, pastoral, porque si hay problemas en casa o hay un desorden, nadie más te va a corregir o te va a enseñar o te va a orientar más que pues la consejería pastoral, y es importante. Sí, y totalmente equilibrado en no porque te esté diciendo esto es porque no me interesa que seas feliz o no porque no te ames, sino porque es necesario, lo que comentaba en el inicio, poner orden, cada quien su ubicación, sus roles, su aportación, con qué yo puedo enriquecer lo que tengo en familia, ¿no? Con agradecimiento, con participación, con valorar, con cuidar, con ser parte, ¿no? ¿Por qué? Porque son hijos, sí, pero no, y esa parte de tratarlos como reyes, como princesas, ¿verdad? Por supuesto, todos queremos lo mejor para ellos. No está peleado con que los amemos y cuidemos y demos lo mejor para ellos. Por supuesto, como padres siempre lo vamos a hacer, pero con el equilibrio de también hacer la otra parte, de la instrucción, de la educación. Incluso me atrevo a decir que la exigencia. Hay personas que incluso pueden tomar el pretexto de los estudios. Es que yo estoy estudiando, no voy a hacer eso. Ajá. Pero realmente esa es una bendición y una obligación que tienen. ¿Por qué? Porque como padres uno se esfuerza en poderles dar ese beneficio de la educación, esa arma para la vida, ¿verdad? Pero cuando ya lo toman como pretexto de decir, es que yo me estoy dedicando a estudiar, malinterpretan, ¿no? Sí, porque y se toman de ese... Con sacar buenas calificaciones piensan que ya cumplieron y, sí, es todo, ¿no? Pues es como si la obligación... Y se vuelve un chantaje. Es como si la obligación es solo tener dinero y da. Yo te mantengo y ya, o sea, es zafarse y lavarse las manos de ambos papeles, del papel de padre, yo te mantengo, haz lo que quieras, no me molestes, o de los hijos, yo estoy estudiando, llevo buenas calificaciones, no me molestes, déjame hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque te estoy respondiendo en la escuela, cuando realmente esa es una obligación y es corresponder al esfuerzo que hacen los padres de poder dar esa educación, ¿no? Y un ejemplo que yo le pongo a mis hijas, ¿no? La familia es como una máquina y somos diferentes piezas. Si alguna pieza no jala, no funciona, pues las demás se van a forzar, ¿no? Por ejemplo, si te levantas y no tiendes tu cama, ¿quién va a venir a hacerlo? Pues el papá, la mamá, y es un esfuerzo mayor, ¿no? Ahora, si no ayudan los hijos, no ayuda el papá, pues toda la responsabilidad es con la mamá, ¿no? Y ella se está forzando porque las demás piezas no están jalando al parejo de lo que es la familia. Y no dejan que trabaje todo en orden, en armonía, en todo, ¿no? Pero el punto es eso, si no le enseñamos a nuestros hijos a vivir en pacto, a decir, tú no eres la visita de mi casa, tú eres el responsable de la casa. O sea, esta parte de la identidad como hijos se la formamos los padres. ¿Cómo? Con responsabilidades, con servicio. Por eso en la iglesia se les invita al tema del servicio, porque el servicio, el dar, te da un sentido de pertenencia, de que es tuyo. Entonces, cuando tú das, cuando tú aportas, cuando tú ayudas, cuando tú sirves, tú amas las cosas. Y cuando a un hijo lo tienes solo sentadito viendo la pantalla, no valora nada, ni va a hacerlo. Entonces, yo creo que esta parte de la plática es bien interesante por el tema de que un hijo también vive bajo pacto. Y si no, no esperes nada, no esperes que el niño te responda. Yo creo que eso es importante. Sí, y ahí aplica también lo que la sociedad conoce, ¿no? Es hijo de familia, bueno, pues responde a esta familia, respeta a esta familia, sé parte de esta familia en todos los sentidos, no nada más cuando te conviene, ¿no? Y cuando conviene, para muchos es solamente dame. Sí, o estoy en un problema y ahí sí tengo papás. Exacto. Estoy en una situación difícil y no importa porque estoy respaldado, ¿no? Pero soy grande para irme solo a cualquier otro lugar. Sí, cuando uno vive bajo pacto, uno se preocupa. Como lo has predicado, ¿no? Tú en mí y yo en ti, ¿no? Como hijo, como papá te preocupas y dices, yo vivo en mi hijo la necesidad, lo que requiere, lo procuro, lo cuido. Pero no está la otra parte del hijo de decir, yo en ti, papá.
sé que llegas cansado, que te ayudo, al menos te sirvo un vaso de agua, te sirvo de cenar, me preocupo por ti, así como tú te preocupas por mí, yo quiero preocuparme por ti. Sí, porque el tema, por ejemplo, de la escuela, es un chantaje que siempre se ha ocupado, ¿no? Porque yo me acuerdo que llegas de la escuela y llegas con un sueño. Apenas llegas Cansadísimo. al sillón. Pero resulta que es una mentira solito, uno se miente solo, porque los adolescentes, yo estoy bien cansado, porque hicieron tarea. No, mijo, ve a manejar 2 horas de ida, 2 horas de regreso, peléate con gente, trabaja, ven y prepara una prédica, vas el domingo, preparas, sube toda la camioneta, regresas, lo que hacemos. Y tenemos 4 veces la edad de ellos y nosotros aguantamos, entonces... Pero si tú los pones a jugar 3, 4 partidos al día, no tienen sueño. Pero es lo mismo que toleramos los papás en decir, déjalo, está cansado. No. Los niños no están cansados. Solo que permitimos esas mañitas, chantajes que no pueden estar. Entonces es que viene bien cansado de la universidad. ¿De qué viene bien cansado de la universidad o de la prepa? De estar sentado escribiendo con dinero en la bolsa, vas a la cafetería o al Starbucks y o sea, de eso te cansas. Vienes en el taxi o en el Uber, porque ya traen carro, lo que sea. O sea, ¿de qué te cansas, mijo? O sea, la verdad es que uno como papá propicia esos problemas en casa por el tema de nuestro enfoque que es incorrecto. Entonces, bueno, yo sé que cada quien lo compartimos, va a hacer lo que quiere con sus hijos, pero los demás se dan cuenta. Ahora dijimos, los tratamos como reyes. Sí, pues son nuestros hijos y les vamos a dar lo máximo. Pero lo importante de esto es que la demás gente los vea como reyes, porque solamente el papá ve a su hija o a su hijo como un rey, pero la demás gente lo ve como un... Inútil, bueno, para nada. Sí, no lo vemos como rey. No, incluso no solamente eso, sino también como un irrespetuoso. Por eso eso no es un rey. O sea, no, o sea, la inutilidad más la falta de respeto, o sea, no son más que lo que nosotros hemos permitido, ¿no? El reflejo de que me vale. O sea, porque al momento de que tú lo permites en casa, estás diciendo, me vale, inconscientemente tal vez, pero no te está preocupando realmente lo que estás dejando y lo que estás formando. Por eso lo que estás permitiendo. El parámetro de que estás haciendo un buen trabajo es que los demás digan, no que lo que tú digas. Es que mi hija es... mi hijo es... No es lo que tú digas, es lo que la demás gente dice de nuestros hijos. Que al fin de cuentas es lo que se ve, ¿no? Y que es lo que realmente son los padres. Y pues este tiempo es para que no irnos sobre los adolescentes, sino que abran los ojos, ¿no? Tanto papás como jóvenes, de que todo eso está muy contaminado, ¿no? Y está viciado y que no hay una actitud correcta en los jóvenes, ¿no? Entonces es para que abran los ojos y digan, ¿a poco yo estoy haciendo todo eso, no? ¿A poco me estoy comportando de esa manera? Y que esta sea una herramienta para que papás e hijos puedan vivir de una mejor manera. Sí, pues. O dicho de otra manera, si te incomoda, es que algo está pasando, ¿no? Algo estás evadiendo de la realidad, ¿no? Y pues yo creo que le va a ayudar a mucha gente el escuchar algunos puntos de vista, algunas preguntas, porque todos necesitamos escuchar algo diferente. Claro. Sí, y creo que esto va a funcionar porque sin duda a mucha gente le ha pasado algo similar a lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Yo creo que a todos. Y de repente yo creo que como que no te cae el 20 de si estoy haciendo lo correcto con mi hijo, ¿no? Y algo muy importante que se me queda es cómo ven los demás a mi hijo. Creo que eso va a ser un parámetro que como papás debemos poner atención, ¿no? Sí. ¿Mi hijo es ejemplo o cómo lo está viendo la gente? Sí, porque normalmente vemos lo que nosotros queremos ver. Exacto. Y eso no es un buen balance. Por ejemplo, en las empresas, alguien tiene que venir a hacerte un balance para que puedas ver la realidad de cómo va el negocio. Cuando lo haces interno, pues tú vas a justificar muchas cosas. Es lo que pasa con los hijos. Es rebelde porque sufrió esto de niño. Es porque no estoy en casa, tengo que irme a trabajar. Es porque está solo. O sea, empezamos a justificar. Pero los niños, los adolescentes, los jóvenes son expertos en poner pretextos. Entonces, cuando alguien de fuera te puede decir tu realidad, pues yo creo que es como para evaluar tu vida, porque sin duda los hijos es la mejor inversión
que podemos hacer y podemos tener para. Sí, y la verdad en la actualidad a mí me sorprende mucho que le dices a un adolescente, ¿me puedes ayudar? Bueno, a un niño, a un joven, ¿me puedes ayudar a hacer esto? Es que, ¿qué crees? Que tengo un compromiso. Que siempre tienen compromisos en fin de semana, ¿de qué tienen compromiso? Es que es lo mismo. El papá piensa que hacer la tarea es todo lo que el niño o la niña deben hacer. Y no es parte de las 1000 cosas que puede hacer en un día. Porque cuando venga el novio, vas a ver que no hay compromisos. Cuando venga la novia. No, y la otra parte, ya pasamos por eso. Sabemos que siempre nos hacemos tiempo para cuando necesitamos. Sí, hay tiempo para los amigos, para el novio, para la televisión, para muchas cosas, ¿no? Y pones el pretexto de no puedo para las cosas realmente importantes, ¿no? El servicio, el ayudar a los papás, el hacer otra actividad, ¿no? Porque pues muchos jóvenes hoy en día se la pasan en un sillón, o sea, hipnotizados con la tecnología, con la televisión, y todo ese tiempo es perdido cuando puedes estar haciendo un deporte, puedes estar aprendiendo a tocar un instrumento, otro idioma, preparándote con otras cosas, ¿no? Pero desgraciadamente las nuevas generaciones están desperdiciando su tiempo en un sillón. Su vida, sí, y es sorprendente porque nosotros le hemos hablado a muchas personas de conocer de Dios, de conocer de la palabra, y sorprendentemente nos dicen, es que yo no voy a obligar a mi hijo a una religión porque él va a tomar la decisión, ¿no? O sea, en eso sí puede tomar decisiones, pero para cosas que hacer no pueden tomar una decisión. Es el mismo tema de la cómo ves tú por dentro a tu familia. O sea, un niño nunca va a tener respuestas. Eso es algo que siempre tenemos que tener presente. Mis hijas, mientras no sean adultos, no van a tener todas las respuestas. Para eso somos los papás, para decirles esto te conviene. Dice mi esposa, necesitamos decirles esto porque ya lo vivimos. Y lo que menos queremos es que sufran o que aprendan con el dolor. Porque uno ha aprendido a base de topes, amigo. Uno ha aprendido a base de topes, Dianita. Y yo no quiero que los jóvenes tengan que pasar esto. O sea, a mí me hubieran enseñado esto hace 20, 30 años, muchas cosas fueran diferentes. Pero nos toca aprender, corregir, para podérselos enseñar ahora a los padres y que puedan vivir bien. Entonces, pues, yo creo que este tiempo va a ser un tiempo de bendición para poder compartir a mucha gente. Y bueno, lo hacemos y lo decimos con amor. Y sobre todo, pues, con el testimonio para poder ser coherentes con lo que decimos. Pues sí, pues pastores, pues muchas gracias por tu tiempo, por estos consejos, e invitamos a la gente que nos ve, si tiene alguna duda, a escribirnos, que pierda ese miedo, que se anime, que se atrevan a escribirnos. Si están viviendo una situación de la que hemos hablado, pues con toda confianza sabemos que ustedes siempre se hacen el tiempo para dar un buen consejo. Sí, pues creo que de toda esta plática podemos concluir que pues a los hijos se les instruye desde pequeños, pero si ya tienen una situación complicada de grandes, pues el tiempo siempre... Mientras hay tiempo hay esperanza. Mientras hay tiempo hay esperanza. Y pues, como decimos, escriban a los pastores, ellos siempre tienen tiempo para un consejo, sabemos que están... Y pues esta es la única manera en que podemos avanzar. Y que queremos ayudar también, es el propósito de poder compartir esto, que la gente tenga la confianza de decirnos, quiero un tiempo para poder platicar con ustedes y que poderles exponer mi necesidad o mi dolor o mi preocupación. Dios siempre va a saber cómo arreglar las cosas en casa, así que con una ayudadita, con un consejo va a ser más fácil. Sí, pues es... En este y muchos otros temas que vamos a tener oportunidad de platicar, de compartir, pero si deseamos que pueda ser de bendición, que pueda animarte, que pueda darte un empujoncito para reaccionar y hacer las cosas que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos cuidar, en este caso específico, a nuestros hijos, chicos, medianos o grandes. Repito, son nuestra herencia y un tesoro que se ha puesto. Tenemos que cuidarlo. No podemos solamente apapacharlo. Hay que instruirlas. Sí, pues muchas gracias. Y pues con esto sabemos que siempre habrá un buen tiempo
para poder volver a nuestros hijos al camino correcto. Así Siempre. es. Gracias. Pues gracias, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una poderosa Nos enseñanza. vemos pronto. Estamos seguros que Dios traerá libertad en todas las áreas de tu vida. Gracias por acompañarnos. Si fue de bendición, conviértete en colaborador o bien en los links de la descripción encontrarás otras opciones para apoyar este ministerio. Te bendecimos. Somos Árboles de Justicia.